Bueno, el tema de arrendar una propiedad hoy día no es tarea fácil, ¿no? Primero por la cantidad de requisitos, por los costos, por la escasez, imagino, y hoy día por el riesgo que significa, ¿no? Sí, bueno, en general es uno de los riesgos y algo que limita a la gente a pensar de repente en invertir en una propiedad, es justamente lo difícil a veces que puede ser el proceso de seleccionar a una persona y aparte la inseguridad a veces de que eso arrendatario no cumpla con su compromiso. Entonces, en general, es una preocupación bastante fuerte de las personas que van a arrendar una propiedad. Oye, hoy día, ¿qué tan común es el hecho de pedir los certificados de antecedentes para arrendar una propiedad? Mira, en general es una práctica que viene desde hace harto tiempo, especialmente por parte de las corredoras o arrendadores un poquito más profesionales respecto al tema de arrendamiento, pero en general desde la pandemia en adelante, cuando el mercado del arriendo agarró mucho dinamismo, fue un factor cada vez más importante a la hora de discriminar, dada la demanda que había para elegir entre, 10 postulantes al arriendo, comenzaron a ser cada vez más importante el peso de los papeles de antecedentes. Ahora, de una u otra manera, de un tiempo a esta parte, ya se está discutiendo al interior del Congreso una iniciativa que propone prohibir las exigencias de renta, por ejemplo, superiores al doble del valor del arriendo, cobros en UF, en fin. ¿Cree que esto avance en definitiva, que tenga buen puerto o no? Bueno, en general, lo que pueda pasar por el legislativo hay mucha incertidumbre, pero en general la recomendación internacional respecto a aquello es que para que el peso del costo de la vivienda no afecte de manera importante tu ingreso, no debería ser más de un 25%. Esa es como la recomendación internacional y la práctica que se sigue no solo para los temas de arriendo, sino para los temas hipotecarios. Ahora sí, es bueno recalcar que a pesar de que hay muchos hogares que están viviendo y arrendadores que están viviendo este problema, en Chile somos súper buenos pagadores en general. El porcentaje de morosidad en el arriendo no sobrepasa el 1 o 2% a nivel global. Entonces, si bien, por supuesto, hay muchos hogares que están en esta situación, en Chile somos buenos pagadores, tratamos de ponernos al día primero con el dividendo o con el arriendo, y son pocos los casos así comparados con el total. Ahora, ¿qué consejo usted le daría a las personas que están en una condición que requieren, necesitan o pretenden arrendar una propiedad? Porque me da la sensación de que en la medida que uno se asesore por profesionales, corredores de propiedades, etcétera, que tienen un costo asociado naturalmente, ¿hay mayor seguridad o no? Sí, bueno, justamente el hecho de que haya instituciones, empresas, corredores que son más profesionales respecto a lo que tienen que buscar, a lo que ver y están día a día en esto, por supuesto apoyarse en ello da mucha más seguridad. Aparte que también hay un rubro que hace como 5 o 6 años ha aparecido con fuerza en Chile, que son empresas que no solo se encargan de encontrar a la persona, sino que aparte te aseguran el arriendo, por ejemplo, y ellos se encargan un poco de la administración de tu departamento, incluso del mantenimiento en otros casos. Y esto es una tendencia que ha ido creciendo bastante en el último tiempo y que ayuda justamente si uno no sabe mucho o no quiere estar muy encima de esos problemas que a veces para alguien que no tiene mucha experiencia puede ser muy difícil enfrentar. Ha crecido harto este tipo de empresas, así que esa es una alternativa bastante segura y que cada día más arrendadores están ocupando. Daniel, ¿ha aumentado el valor de los arriendos de un tiempo a esta parte? ¿Se ha mantenido? ¿Ha bajado? Mira, el último tiempo fue con bastante dinamismo después de la pandemia. En la pandemia probablemente tal, por un lado, muchos hogares que vivían en departamento buscaron casa por el mismo tema de los confinamientos y muchos hogares también por la situación económica que se dio no pudieron seguir pagando su arriendo, entonces aumentó mucho la oferta. Pero una vez que la pandemia comenzó a evolucionar y salimos del confinamiento, vino un impulso tan grande que los precios subieron mucho en un minuto. Lo que estamos viendo ahora en general es que los precios se han estancado bastante e incluso en promedio, en términos nominales que se dice que en pesos, han subido un poco en el último tiempo, pero si pasamos esos arriendos a UF, vemos que en realidad el precio del arriendo ha crecido menos que la inflación. Y detrás de esto hay dos principales causas. Una, el hecho de que está cada mes entrando bastante oferta, entonces la oferta sigue creciendo, la oferta de arriendo,
y hace que no suba tanto por la escasez de oferta y demanda, pero por otro lado la situación económica de los hogares por la inflación misma ha hecho de que por más que suban los precios, también los arrendadores quieren encontrar un hogar que sea capaz de pagarlo. Entonces los precios no están subiendo tanto, y incluso en varias comunas están bastante estancados o incluso bajando en algunas comunas céntricas y del sur de Santiago. ¿En qué se deben fijar los arrendadores y los arrendatarios cuando hoy día la oferta abunda, ¿no? Particularmente a través de las redes, no tan solo en portales como en el caso de TokTok u otros, sino que también a través de redes sociales como Facebook y demás? Sí, mira, en general la recomendación que nosotros hacemos primero es cotizar bien, tratar de averiguar lo más posible, pero por otro lado sería ideal si uno a través de alguna corredora o algo así, que alguien por lo menos que da fe de que ese departamento está en arriendo, es una muy buena práctica en general. Ahora, en arriendos particulares directamente uno también encuentra muy buenas ofertas, y ahí fijarse bien en uno con el rol, por ejemplo, de la propiedad, puede averiguar fácilmente antecedentes de la propiedad en distintas instituciones públicas, en el conservador, uno en tesorería puede ver si la vivienda está sujeta a embargo o algo así, y eso simplemente con el número de rol de la propiedad es posible. Y averiguar también del precio. Nosotros en TokTok tenemos una herramienta especial que se llama Retásalo, que es una tasación online que permite no solo saber un poco el valor de la propiedad si uno está buscando para comprar, sino también tenemos arriendos estimados que pueden consultarse en el sitio, también como para saber un poco. Y lo más simple es, en sitios como el nuestro, por ejemplo, si uno está viendo la propiedad, ver las propiedades que están en arriendo también en el sector. Y está todo publicado y ahí uno puede enterarse también de los precios y un poco las condiciones que se están dando en el entorno donde uno está buscando. Porque no hay obligación legal de precio, digamos, aquí no se regula, se regula por el mercado. Oferta y demanda, justamente. Ahora, bueno, hay muchas preguntas que empiezan los auditores a generar acá en esta mesa de trabajo, y por lo tanto, pero también hay que tener mucha conciencia de cuáles son los deberes y derechos del arrendador, ¿no? Como así también del arrendatario, que los pone al momento de contratar el arriendo, pero el arrendador, por ejemplo, se le tiene que avisar con tiempo para que tenga que dejar el inmueble, si hay un aumento de arriendo, tarifa, etcétera. Claro. En general, la mayoría de los arriendos con contrato formal se dan justamente en un marco de un contrato de compromiso de pago de arriendo que es bastante estándar. En la mayoría de las notarías y las corredoras tienen este tipo de contratos bastante estandarizados, donde en general hay un tipo de reajuste por inflación en la mayoría de los contratos, pero es variable, depende mucho como es un contrato entre privados, depende mucho de las condiciones. Entonces buscar, por ejemplo, arriendos que se ajusten en un periodo razonable, y también fijarse mucho o preguntar por si hay una copropiedad, en general preguntar cuáles son las normas, porque muchas veces una persona arrienda en un departamento y no sabe, por ejemplo, que hay ciertas restricciones que la comunidad toma en base justamente a lo que la misma comunidad va decidiendo. Entonces es bueno informarse de aquellas cosas, además las condiciones del contrato que queden súper claras. Cuando uno arrienda una propiedad, por ejemplo, tanto para el arrendador como para el arrendatario, fijarse bien en el estado del departamento. Generalmente en estos contratos uno a través de fotos se resguarda de que cualquier daño que haya en el departamento, que esté antes o que esté después, pueda quedar estipulado desde el principio, y saber bien cuáles son las responsabilidades del arrendador respecto a las modificaciones o mantenimiento que hay que hacer al departamento y cuáles son de parte del arrendatario. Y eso queda todo estipulado en estos contratos de compra-venta, y si uno está firmando un contrato en que estas cosas no están, uno como arrendador puede exigir justamente al arrendatario que se agreguen todas estas cosas para que el contrato quede lo más claro posible respecto a todos los deberes y derechos. Ahora, en definitiva, en la medida que se transparenta todo en el contrato, hay más herramientas legales para poder dirimir ante una contienda, digamos. Por supuesto, sí. Además, justamente. Oye, ¿cómo ves tú? Porque el mercado funciona de una manera y a veces no, la ley va de la mano con aquello. ¿Tú crees que puede avanzar este proyecto que pretende limitar la cantidad de requisitos para poder acceder a un arriendo, o tú crees que el mercado va a ir siendo bastante más
rígido al momento de poder seleccionar a las personas a que se les renta casa o departamento. En realidad, como opinión personal, es bastante complejo regular demasiado los requisitos que se pueden pedir, porque al final no solo afecta, es cierto, uno entiende que las personas a veces se le piden demasiados requisitos, pero el mercado mismo se va regulando. Por ejemplo, en la medida en que ahora hay más disponibilidad de arriendo, en general lo que estamos viendo es que en muchos arriendos, incluso institucionales, ya no se pide el aval, pero por ejemplo se flexibiliza el tema de los meses de garantía. En otros casos, entonces, en la medida que el arriendo está dinámico, eso yo creo que es el mejor control para poder asegurar de que los requisitos sean razonables. Ahora bien, en cierta medida es necesario quizás poner algún ojo en el tipo de requisitos que se piden, porque muchas veces, dada la situación actual, muchas personas, por ejemplo, con la pandemia dejaron sus trabajos formales y boletean. Entonces, cuando uno no tiene un trabajo con contrato formal, es más difícil demostrar ingresos, y muchas veces justamente esa realidad, aunque uno esté ganando lo suficiente, no va a ser suficiente o calificable justamente para este tipo de trámites. Entonces, en general, yo creo que sobre ese tipo de restricciones sería bueno quizás una reforma que permita que la más cantidad de gente pueda acceder, pero normar demasiado al final termina afectando al mercado. En este minuto la principal protección que tiene nuestro mercado del arriendo contra el alza de precios es que mucha gente compra departamentos para invertir, y eso hace de que cada mes entre un número importante de unidades al arriendo, que ha hecho de que el precio se haya mantenido más o menos estable. Si uno lo compara, por ejemplo, con los precios de venta, ha crecido en mucho menos porcentaje de lo que está creciendo los precios de arriendo, y eso ayuda justamente a que los arriendos no suban demasiado, como sí ocurre en otras ciudades del mundo, que vemos que los arriendos han escalado demasiado. Chile, comparativamente con otros países, ¿es caro arrendar o no? Respecto a nuestros vecinos, sí, en general el metro cuadrado de arriendo es un poco más elevado, pero es necesario siempre complementar aquello con el poder de compra que tenemos en Chile comparado con el poder de compra en otros países. Y en general, la recomendación es que no sea más allá de un 25% del sueldo. Si nosotros vemos justamente para el hogar promedio, para el salario promedio, están un poco más allá del salario promedio. Un hogar en Gran Santiago, por ejemplo, están en hogar, o sea, si complementamos todo el ingreso de las personas del hogar, en promedio estamos entre 1 millón y 1.100.000 en promedio en el Gran Santiago de ingreso del hogar. Y si vemos los precios del arriendo, un hogar de 2 personas, por ejemplo, con un hijo, que requeriría quizás un departamento de 2 dormitorios y un baño, lo mínimo, está sobre los 400.000 pesos en muchas comunas. Entonces, claramente eso es más que el 25% del ingreso, y eso nos muestra que estamos justamente en una situación de vivienda. Y eso se demuestra en el aumento del allegamiento, en el aumento de los campamentos, porque faltan viviendas todavía para darle hogar a todos los hogares que somos en Chile. Daniel, gracias por recibir nuestro llamado. No, muchas gracias a ustedes. Que tenga buena tarde. Daniel Cerey, gerente de estudio de Toc Toc, conversando con nosotros en el Podría Ser Otra Cosa. Y nos vamos, porque ya vienen las noticias, Radiograma en su edición vespertina, y nosotros nos encontramos esta medianoche en el Trasnoche de la Radio. Que tenga buena jornada.